Bienvenidos a Alimentos y Regiones, donde los invitamos a que nos acompañen a hablar con el embajador de Holanda en la Argentina, Robert Nieuwenkamp. Recuerden que hemos visitado ese país en una importante cantidad de oportunidades y bajo distintos gobiernos y diferentes rubros productivos, y siempre ha sido una oportunidad para el asombro. Conocemos las diferencias geográficas y no dejamos de preguntarnos cómo es posible hacer lo que ellos hicieron en su territorio sumergido, frío y pequeño. ¿Qué sentirá el embajador sobre Argentina? Estoy acá desde un año y medio y cuando fui acá hubo la G20 y casi cada semana tuvimos una reunión con ministros, con misiones de Holanda, delegaciones, y después el cumbre de G20 con el primer ministro y la reina Máxima, por supuesto. Y después un año muy política y ahora un cambio política muy grande y muy interesante. Nos dio una muy cortés y simpática respuesta que suaviza en algo la exasperación que sentimos por nuestras propias circunstancias y nos hace acercar nuevamente a espacios, países con lógica, con leyes y con futuro. Holanda tiene para los argentinos un atractivo enorme por su gente, su cultura, pero principalmente porque nos confronta, nos desafía a la emulación. Han desarrollado y expandido el campo de la tecnología, la ciencia, e íntimamente buscamos las formas de lograr un acercamiento para enriquecer nuestras naciones y en especial a Argentina para avanzar en el virtuoso camino del crecimiento. Es una pregunta muy amplia y pero no hay un silver bullet. Sí. Son muchas diferentes criterios. Sí. Y para nosotros esencial es la cooperación. Tenemos el modelo famoso de Polder model, es para sobrevivir en el territorio debajo del nivel del mar. Claro. Entonces para nosotros fue un modo existencial para cooperar, para luchar contra el agua. Entonces tenemos una tradición de colaborar hace muchas décadas y muchos siglos. Es algo esencial, entonces es algo cultural y además tenemos una cultura de innovación. Estamos en el ranking número 2 creo en el mundo de Global Innovation Index en el mundo. No sé si les ha pasado a otras personas cuando visitan Holanda, principalmente en las zonas agrícolas, en los polders, el sentir de cierta forma el temor o la aprensión al saberse bajo el nivel del mar y a pocos metros de las costas. Se llega hasta unos 7 metros bajo el nivel del mar en algunas zonas. Esa sensación de encierro ha sido compensada con la apertura comercial de ese país que se encuentra entre los 15 países más abiertos del mundo y nosotros, en cambio, dentro de los más cerrados según los datos de Global Economy, ocupamos el puesto 173. También las fronteras abiertas son muy importantes porque tenemos que competir. Entonces es importante importar y exportar ideas también. Así como a la Argentina durante mucho tiempo le fue permitido el derroche, dejar de lado la cultura del trabajo y el esfuerzo por el asistencialismo, en Holanda el entorno les forjó un carácter diferente. Enfocándolo esto desde el ámbito rural, es muy interesante conocer los logros y los objetivos. En general,
no tenemos mucho territorio. Claro. Entonces tenemos que estar muy eficiente. Entonces la eficiencia es número uno en nuestras cabezas. Entonces, por ejemplo, en el sector porcino, nuestra eficiencia de crianza es mucho más grande que en otras partes del mundo, inclusive en Argentina. Creo que es entre 40% y 60% más el cosecha de animales. Y también ahora tenemos desafíos con efluentes. Entonces tenemos un objetivo de tener una economía 100% circular en 2050, que es un desafío grande, es un objetivo muy ambicioso. Y tenemos mucha experiencia ya en ese tema. Y nosotros, por ejemplo, en el sector de tambos, colaboramos con tambos argentinas para manejar en manera más sustentable efluentes. Entonces, la eficiencia y el tema de agricultura circular son muy vinculados también. Habla el embajador de la economía circular, que viene a resultar para nosotros una rareza a la que más temprano que tarde debemos apuntar. No nos olvidemos que aunque no nos guste, estamos entre los 30 países más contaminados del mundo, y el informe de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF nos cuenta que el aire que respiraremos en Argentina en el año 2030 estará entre los peores del mundo. Eso que comentó el embajador sobre la economía circular es algo realmente importante de conocer. Vendría a ser algo así como producir usando la menor cantidad de insumos y entregando al ambiente la menor cantidad de residuos. Es un desafío, es una materia pendiente en nuestras producciones y en las ciudades. El mundo nos irá empujando a ello y cuanto antes lo veamos será mejor e incluso una oportunidad para nuevos desarrollos. Para nosotros es muy importante, porque también tenemos no mucho territorio y mucha gente, 17 millones de inhabitantes en un territorio muy pequeño. Y, por ejemplo, tenemos objetivos, como he dicho, en 2050, 100%. Entonces, por ejemplo, en el tema de plástico, es importante usar menos y también reciclar más. Y para nosotros es un tema muy simbólico, porque tenemos una empresa, un joven de Delft, de la Universidad de Delft, y es la empresa Ocean Cleanup, y tiene una tecnología para recaudar plástico del océano. Y también para recaudar, no sé si es el verbo correcto, plástico de ríos. Y para reciclar el plástico, y tiene mucho interés en Holanda y con los jóvenes es muy importante. También ahora en la Unión Europea hay prohibiciones de algunos tipos de plástico y hay mucho más medidas. Ahora hay una política de Green Deals en Europa para impulsar mucho más la economía sustentable.
Entonces hay una acumulación de medidas y de ideas. El manejo de las aguas que Holanda ha adquirido es uno de los valores que comparte hoy con Argentina. Los holandeses han creado un programa, Room for the River, un programa que llevó 20 años en ir dando sus frutos, pero esto no es mucho tiempo si pensamos que la historia de Holanda con el agua tiene unos 1000 años. Los holandeses contuvieron esos desastres con innumerables canales y diques que definieron el curso de las aguas, pero las ciudades se fueron expandiendo y las aguas fueron quedando más encajonadas, generando riesgos enormes por la rotura de alguna contención. El programa Room for the River le devuelve al río la posibilidad de extenderse y disminuir su ímpetu a través de obras ajustadas a cada espacio y geografía. Se le devolvió a los ríos el espacio entregándole miles de hectáreas en diferentes zonas de Holanda, tierras que eran de laboreo o tambos. Miles y miles de hectáreas que con un intenso trabajo por parte del gobierno se logró la comprensión de un problema implacable. Era tierras agrícolas y la gente que se quedaba estuvo 10 años preguntándose qué era ese proyecto, qué pasaba ahí. No quería dejar sus granjas y eso era comprensible, sin embargo la gente aceptó retirarse. El éxito del programa fue la comunicación por parte del gobierno, casa por casa para explicar los riesgos y el nuevo programa de manejos de aguas. Viene a significar el alivio para las áreas de aguas arriba, para que puedan correr por las zonas ya definidas y con un daño ya evaluado que es compensado a los agricultores. Los productores aceptaron las condiciones y no especulan con ello. En esas actitudes que dan la justa medida de la vocación social de un pueblo en el que las ciudades comprendieron que había que compensar a los dueños de las tierras y se lo hizo a un valor de mercado. Atrás está siempre el Estado para evitar algún abuso y compensar alguna pérdida extraordinaria. Los productores pueden quedar bajo las aguas cuando el Rin, el Mosa y el Escalda decidan cobrar su tributo y eso sucede estimativamente cada 25 años. Hay más proyectos, pero dos son muy avanzados. Uno es en General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, para manejar el agua, para ayudar con el management de agua. Porque también allá es un tema de diferentes actores con diferentes intereses, diferentes actores públicos y privados, y el desafío es colaborar, porque agua no tiene límite, agua va y viene. Entonces es muy importante colaborar para manejarlo en un modo sustentable. Claro. Y estamos colaborando allá en la provincia y también para luchar contra las inundaciones en la provincia de Córdoba. No es un general, creo, pero es La Boulaye. Es la ciudad, sí. Y hay un predio muy grande con muchas inundaciones y allá nuestros expertos ayudan para manejar el agua. Entonces tenemos mucha cooperación en el tema de agua. El embajador ve nuestra relación con optimismo y con una mirada que es de largo plazo, más allá de las idas y venidas que nos retrasan sensiblemente en el crecimiento. Pero también somos muy complementarios en muchos aspectos. Y las relaciones son excelentes.
Tenemos grandes inversores acá. Creo que ahora somos el tercer inversor en Argentina del mundo. Entonces somos muy grandes en el tema de inversión. Y tenemos Shell, por ejemplo, son muy interesados en vaca muerta. Tenemos Unilever, que tiene muchos empleos acá y es una empresa muy grande. Tenemos Philips, muy conocido acá. Mucha gente piensa que Philips es una empresa argentina y de hecho acá sí, porque producen acá también. Pero es una empresa holandesa también y Randstad es holandés. Entonces tenemos muchos vínculos comerciales y mucha presencia con empleados acá. Entonces es un tema muy grande. Invap, por ejemplo, de Bariloche, sí, es una empresa grande de Argentina y tiene mucho trabajo en Holanda para construir un centro nuclear para asuntos nucleares médicos. Entonces es también un vínculo muy interesante y por supuesto la soja, el maní, muchos productos de Argentina van a Rotterdam. Creo que es el más importante puerto de exportación para Argentina. Nuestra inquietud es poder ser vistos, además de productores de materias primas y commodities, como oferentes de bienes con mayor valor agregado, y el embajador enumera varios sectores que tienen aquí en la Argentina un gran horizonte de desarrollo y tienen las puertas abiertas de entrada a Europa a través del puerto de Rotterdam. Y ahora hay mucha cooperación en el tema de material genética y el tema de tecnología, sí, para las vacas que usan los tambos. Entonces hay joint ventures hace muchos años que trabajan sobre el tema de mejorar la eficiencia del sector de tambos y vacas para estimular exportación. Ajá. Y hay mucho más. Tenemos mucha cooperación y hay mucha oportunidad para cooperar más en el tema porcino y también en la horticultura. Porque en la horticultura en Holanda es maravillosa, porque la horticultura en Holanda es algo de futuro, con robótica. Sí, es el futuro, pero además pensemos que 1 kilogramo de semilla de tomate vale más que 1 kilogramo de oro. Hay una gran oportunidad para crecer por ejemplo, el tema de tomates, pero hay muchas verduras con un margen de eficiencia con Holanda y siempre hay un comienzo de cooperación con genética, después de tecnología y después sustentabilidad. Otro ejemplo que es muy interesante es Lely, porque Lely es un ejemplo de robótica que están acá y hay ahora un pilot de un tambo de robótica y Lely ha ayudado con la tecnología y de hecho los tambos tienen desafíos para atraer y para contratar gente y con robots es más fácil para estar.
El tiempo se acaba y el embajador enumeró muchos campos sobre los que quiere profundizar los vínculos. Alimentos y Regiones le hace un aporte sobre una línea de trabajo que en la Argentina es totalmente deficitaria, pobre y de muy difícil incorporación. Y es nuestro individualismo y la capacidad de trabajar juntos.